Bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias y salseos del mundo del espectáculo. ¿Listos para una bomba? Porque hoy, mis amores, hoy les traigo algo que está haciendo temblar los cimientos de la farándula turca y que tiene a los fans de una de las parejas más queridas y luego más polémicas del panorama, con los nervios de punta. Sí, hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque vamos a desentrañar una historia llena de secretos, confesiones inesperadas y revelaciones que literalmente han desatado el caos. Agárrense a sus asientos, tomen palomitas, porque este vídeo promete ser un viaje de emociones. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal. Sí. Suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Aquí siempre encontrarán la verdad, los rumores más calientes y el análisis más profundo de todo lo que sucede con sus celebridades favoritas. Recuerden, su suscripción es el combustible que alimenta este canal, así que no lo duden. Y ahora sí, vamos al lío. Como les decía, el tema de hoy es explosivo. Kerem Bürsin, señoras y señores, Kerem Bürsin ha roto el silencio. Después de meses de rumores, especulaciones y dimes y diretes sobre su relación con Hande Erçel, el galán turco ha decidido hablar. Y no ha sido una declaración suave y diplomática. Para nada. Ha sido una bomba de relojería, una catarata de confesiones que han dejado a todo el mundo boquiabierto. Pero, ¿qué ha dicho exactamente Kerem? ¿Qué secretos ha revelado sobre Hande? ¿Por qué ha decidido hablar ahora? Y lo más importante, ¿qué consecuencias tendrán estas revelaciones? Vamos a responder todas estas preguntas, pero antes pongamos un poco de contexto. Recordemos que la relación entre Kerem y Hande nació en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos por aquí. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Los fans deliraban con cada escena romántica, con cada mirada cómplice, con cada sonrisa. Y como suele suceder en estos casos, la ficción se convirtió en realidad. Era el cuento de hadas que todos querían ver hacerse realidad, la confirmación de que el amor verdadero, ese que vemos en la tele, podía existir. Sus interacciones fuera de cámara eran objeto de análisis minucioso, cada like, cada comentario, cada foto juntos se convertían en trending topic mundial. La presión era inmensa, pero ellos parecían manejarla con soltura, regalando a sus fans momentos de ensueño. Kerem y Hande confirmaron su relación fuera de las cámaras, desatando una euforia masiva entre sus seguidores. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja que todos querían imitar. Vacaciones paradisíacas, cenas románticas, alfombras rojas de ensueño, todo parecía indicar que su amor era indestructible. ¡Ay, mis amores, qué tiempos aquellos! Los veíamos viajar por el mundo, irradiando felicidad y amor. Cada uno de sus looks eran copiados al instante, sus gestos imitados, sus frases repetidas. Eran la pareja dorada de Turquía. Sus redes sociales se inundaban de mensajes de cariño y buenos deseos, augurando un futuro juntos brillante y eterno. Pero ya saben, mis chismosos, que en el mundo del espectáculo, la perfección es a menudo una fachada. Pero como todos sabemos, las historias de amor en el mundo del espectáculo suelen ser más complicadas de lo que parecen. Y lamentablemente la de Kerem y Hande no fue la excepción. Después de un tiempo los rumores de crisis empezaron a sonar cada vez con más fuerza. Se les veía menos juntos, sus publicaciones en redes sociales eran menos frecuentes y sus actitudes parecían más distantes. Las alarmas empezaron a sonar, los foros de fans se llenaron de especulaciones y teorías conspirativas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ya no se mostraban tan enamorados? Los más optimistas intentaban mantener la fe, pero los más realistas empezaban a asumir lo inevitable. Los mensajes en sus redes sociales, antes llenos de emojis de corazones, empezaron a tornarse más serios y reflexivos. Era evidente que algo no andaba bien. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans, quienes no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no tardaron en aparecer. Infidelidades, incompatibilidad, presiones laborales, se dijo de todo. Pero ni Kerem ni Hande quisieron dar detalles al respecto. Mantuvieron un silencio sepulcral,
dejando que los rumores corrieran a sus anchas. El drama, mis amores, el drama. La prensa rosa se volvió loca intentando averiguar qué había pasado. Se contrataron detectives, se revisaron sus agendas, se contactaron a fuentes cercanas. Todo para intentar descifrar el misterio de la ruptura. Pero ellos, firmes en su silencio, se negaron a alimentar la hoguera. Y aquí es donde entra en juego la bomba que les anunciaba al principio. Porque después de todo este tiempo, Kerem ha decidido romper su silencio y contar su versión de la historia. Pero, ojo, no ha sido una entrevista formal ni un comunicado oficial. Ha sido una conversación informal con un amigo cercano, un periodista de renombre, que ha decidido compartir sus palabras con el público. Chan, chan, chan. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Una filtración, una confidencia, un secreto a voces que finalmente ve la luz. El periodista, un hombre de confianza para Kerem, se ha decidido a revelar lo que el actor le contó en una charla privada. ¿Por qué ahora? ¿Qué lo motivó a romper su promesa de confidencialidad? Son preguntas que nos hacemos todos, mis chismosos. Pero lo importante es que la verdad, o al menos la versión de Kerem, está a punto de ser revelada. Según esta fuente, Kerem se siente liberado de poder hablar finalmente sobre lo que realmente sucedió entre él y Hande. Dice que durante mucho tiempo se sintió presionado a mantener una imagen pública perfecta, a complacer a los fans y a proteger la carrera de Hande. Pero que ya no puede más, que necesita contar su verdad. Liberación, mis amores, liberación. Kerem, al parecer, se sentía asfixiado por la presión mediática y la necesidad de mantener una fachada de perfección. Su silencio, según la fuente, era un sacrificio en pro del bienestar de la relación y la imagen pública de Hande. Pero ahora, después de tanto tiempo, ha decidido que es hora de liberarse de esa carga y contar su verdad, sin importar las consecuencias. ¿Será que busca venganza? ¿O simplemente necesita desahogarse? Ya lo veremos. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente jugosas. Porque según Kerem, la ruptura con Hande no fue tan amistosa como se hizo creer. Al parecer, hubo muchos desacuerdos, muchas discusiones y muchas decepciones. Kerem confiesa que se sintió utilizado por Hande en algunos momentos, que sintió que ella priorizaba su carrera por encima de su relación. Uy, uy, uy. Aquí empiezan los dardos envenenados. Kerem, según la fuente, se sentía relegado a un segundo plano en la vida de Hande. Su carrera, sus proyectos, sus ambiciones parecían ser lo único que importaba. Él, en cambio, se sentía como un accesorio, un acompañante de lujo en su camino al éxito. ¿Será verdad? ¿O es solo una interpretación subjetiva de la realidad? Tendremos que esperar la respuesta de Hande para saberlo. Pero eso no es todo. Kerem también revela que Hande era una persona muy celosa y posesiva, que no le permitía tener amigas ni trabajar con otras actrices. Dice que se sentía asfixiado por su control y que no podía ser él mismo. Además, confiesa que Hande tenía un carácter muy fuerte y que era muy difícil discutir con ella, que siempre quería tener la razón y que no aceptaba críticas. Controladora, mis amores, controladora. Kerem, según la fuente, se sentía atrapado en una jaula de oro. Su libertad, su individualidad, su capacidad de relacionarse con otros se veían limitadas por los celos y la posesividad de Hande. ¿Será que ella era insegura? ¿O es que él le daba motivos para desconfiar? El misterio se profundiza. Por si esto fuera poco, Kerem también habla de las presiones familiares. Al parecer, la familia de Hande nunca lo aceptó del todo. Decían que no era lo suficientemente bueno para ella, que no tenía el mismo estatus social y que no era lo suficientemente ambicioso. Kerem dice que se sintió muy dolido por estas críticas y que intentó complacer a la familia de Hande, pero que nunca lo logró. La familia, mis amores, la familia. A veces son el mayor obstáculo en una relación. Kerem, según la fuente, se sentía discriminado por la familia de Hande, que lo consideraban inferior a ella. Su estatus social, su trayectoria profesional, su falta de ambición eran, al parecer, motivos de desaprobación. ¿Será que la familia de Hande influyó en la ruptura? Es una posibilidad que no podemos descartar. Y aquí viene la parte más impactante de la revelación. Kerem sugiere que Hande podría haberle sido infiel durante su relación. No da nombres ni detalles concretos, pero insinúa que Hande tenía una relación secreta con otro hombre mientras estaban juntos.
Dice que siempre sospechó de algo pero que nunca tuvo pruebas suficientes para confrontarla. Infidelidad, mis amores, infidelidad. La bomba atómica de cualquier relación. Kerem, según la fuente, sospechaba que Ande le era infiel, pero nunca tuvo pruebas contundentes para acusarla. ¿Será que sus celos eran justificados? ¿O es que él estaba paranoico? Esta acusación, sin duda, es la más grave de todas y podría tener consecuencias devastadoras para la imagen pública de Ande. Estas revelaciones, como pueden imaginar, han causado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de Kerem están furiosos con Ande y la acusan de haberlo manipulado y utilizado. Los fans de Ande, por su parte, defienden a su ídola y acusan a Kerem de ser un mentiroso y un resentido. La guerra, mis amores, la guerra. Los fans se han dividido en dos bandos, defendiendo a sus ídolos a capa y espada. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde se lanzan insultos, acusaciones y difamaciones. ¿Será que este escándalo dividirá para siempre a la fanaticada de Kerem y Ande? Es muy probable. La verdad es que no sabemos qué parte de esta historia es verdad y qué parte es mentira. Solo Kerem y Ande saben lo que realmente sucedió entre ellos. Pero lo que sí es cierto es que estas revelaciones han dañado la imagen pública de ambos y que su relación, que alguna vez fue un cuento de hadas, ahora se ha convertido en un culebrón turco de lo más escandaloso. Un culebrón, mis amores, un culebrón. Lleno de intrigas, secretos, traiciones y revelaciones impactantes. La historia de Kerem y Ande, que parecía sacada de un cuento de hadas, se ha convertido en una telenovela turca de lo más dramática. ¿Será que este es el final de su historia? ¿O habrá un nuevo capítulo? Solo el tiempo lo dirá. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Responderá Ande a estas acusaciones? ¿Se reconciliarán Kerem y Ande algún día? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Pero lo que sí podemos asegurarles es que seguiremos de cerca este drama y que les mantendremos informados de todas las novedades. Alerta, mis amores, alerta. Estaremos al pie del cañón investigando, analizando y contándoles todo lo que suceda en este culebrón turco. No se pierdan nuestras próximas actualizaciones, porque esto está que arde. Y hablando de novedades, no podemos dejar de mencionar los últimos proyectos de Kerem y Ande. Kerem está trabajando en una nueva serie de televisión que promete ser un éxito arrollador. Y Ande, por su parte, está triunfando en el cine con una película que está arrasando en taquilla. Parece que a pesar de todo, ambos están enfocados en sus carreras y que no están dispuestos a dejar que este escándalo les afecte demasiado. Profesionales, mis amores, profesionales. A pesar del drama personal, ambos están enfocados en sus carreras y demuestran que son capaces de separar lo personal de lo profesional. ¿Será que este escándalo les dará aún más popularidad? Es una posibilidad que no podemos descartar. Pero, ¿será posible seguir adelante como si nada hubiera pasado? ¿Podrán Kerem y Ande superar este momento tan difícil y recuperar la confianza del público? Solo el tiempo lo dirá. El futuro, mis amores, el futuro es incierto. No sabemos si Kerem y Ande podrán superar este escándalo y recuperar la confianza del público. Pero lo que sí sabemos es que este culebrón turco nos seguirá dando mucho de qué hablar. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que se hayan entretenido con nuestras exclusivas. Recapitulando un poco, hemos visto cómo Kerem Bürsin ha roto su silencio y ha revelado detalles íntimos sobre su relación con Hande Erçel. Hemos analizado las posibles causas de la ruptura y hemos examinado las consecuencias de estas revelaciones. Y hemos concluido que aunque no sabemos toda la verdad, lo cierto es que este escándalo ha dañado la imagen pública de Kerem y Ande. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles el mejor contenido. Así que gracias, gracias, gracias. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de las revelaciones de Kerem? ¿Creen que Ande responderá a las acusaciones? ¿Quién creen que tiene la razón en este drama? Quiero leer sus opiniones. Comenten, mis amores, comenten. Queremos saber qué piensan de todo este drama. ¿Creen que Kerem está diciendo la verdad? ¿O es que Ande es la víctima de esta historia? Dejen sus comentarios y participen en el debate.
Y por último, pero no menos importante, les pido que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su suscripción es gratuita y que les permite estar al día de todas nuestras novedades. Así que no lo duden. Suscríbanse. Like, comenten y compartan, mis amores. Ayúdennos a difundir este chisme jugoso para que todo el mundo se entere del drama de Kerem y Hande. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme y les espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. No se olviden de dejar su like, compartir y suscribirse. Chao, chao.